Hello, we are going to correct the homework. Remember, you have to do the exercise 1, 2, and 3 of the worksheet chemical calculation. Then we are going to start with the first exercise. In the first exercise, you have to calculate the atoms of iron you have in an iron pin. The mass of an iron pin is 0.3 grams. That means you have 0.3 grams of iron. Es decir, en este ejercicio tenéis una masa de hierro, Fe, y el hierro es un átomo. Por lo tanto, para poder calcular los átomos, lo primero que tenemos que saber es cuántos moles hay en esa cantidad y a continuación cuántos átomos vamos a tener. Sabemos que en un mol de cualquier cosa hay 6,022 por 10 a 23 átomos. Por lo tanto, si buscáis en la tabla periódica la masa atómica del hierro, vais a obtener un valor de 55,85 unidades de masa atómica, lo que es lo mismo, 55,85 gramos por mol. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de qué cantidad partimos? And we have to start with 0.3 grams of iron. This is our first thing. And we have to convert this into moles. Then we know that 1 mole of iron is the same as 55.85 grams of iron. In this case, you can cancel grams of iron and grams of iron. If we finish here, you obtain the moles, but you don't want to calculate the number of moles of iron. The thing we want to calculate is the atoms of iron. Then you have to do another conversion factor. And in this new conversion factor, you have to convert mole into atoms. Then the relationship between moles and atoms is that 1 mole of iron is the same as 6.022 times 10 to the 23rd atoms of iron. In this case, you can cancel moles of iron and moles of iron, and you have to calculate. Es decir, tenemos que multiplicar 0,3 por el número de Avogadro y dividirlo entre 55,85. And at the end, the result is 3.3 times 10 to the 21 iron atoms. Es decir, al final el resultado son 3,23 por 10 a 21 átomos de hierro. Okay, we are going to continue with the second exercise. In the second exercise, we have a sip of water. And the statement says to us that when we drink a sip of water, we drink 25 cubic centimeters. Es decir, que cada sorbito de agua que nos bebamos, bebemos 25 centímetros cúbicos de agua. Lo que nos preguntan es cuántas moléculas de agua bebemos en cada sorbo. Y nos dan un dato mayor, es que la densidad del agua es de 1 gramo centímetro cúbico. Aunque no nos la diesen, tendríamos que saberlo. Esto nos da idea de que 25 centímetros cúbicos de agua es lo mismo que 25 gramos. Si no nos acordamos, sabemos que if I have 25 cubic centimeters of water and the density of water is 1 cubic centimeter is the same as 1 gram, at the end we obtain 25 grams of water. This is the amount that we have to calculate the moles of water and then the number of molecules. Remember that water is a molecule. Next step is if we have 25 grams of water, you have to convert the grams of water into moles and then the moles into molecules. To convert grams of water into moles, you have to look up in the periodic table the mass of water. Then the molecular mass of water, we have 2 hydrogen atoms. The atomic mass of hydrogen is 1 times 2,
and you have to add the atomic mass of oxygen, in this case 16. At the end, the molecular mass of water is 18 grams per mole. That means if you have a mole of water, you have 18 grams of water. Es decir, que en este caso, si nosotros tuviésemos 18 gramos de agua, sabemos que 18 gramos de agua es un mol. Entonces, en nuestro caso, partimos de 25 gramos de agua. ¿Vamos a tener más o menos de un mol de agua? Veis que vamos a tener más de un mol de agua, porque en realidad en un mol de agua habría solamente 18 gramos. Entonces, ponemos la relación para el factor de conversión. 18 gramos de agua es lo mismo que un mol de agua. Podríamos tachar los gramos de agua y el siguiente paso es calcular las moléculas de agua. Sabemos que por cada mol de agua, es decir, por cada mol de moléculas de agua, habría 6,022 por 10 a 23 moléculas de agua. Then 1 mole of water is the same as 6.022 times 10 to the 23rd molecules of water. At the end, you can cancel moles of water and moles of water, and the result is the number of water molecules. Then you have to make the calculation. Then at the end, 25 entre 18 y multiplicado por el número de Avogadro. Y me da, redondeando, 8,36 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. 8.36 times 10 to the 23rd water molecules. And at the end, I'm going to correct the last exercise. In the last exercise, you have 12 kilos of butane. And remember that you don't have to know the molecule or the formula of the butane. This is the reason why I told you. Butane is 6,4,8,10. Then, how many moles of butane are there? Es decir, partimos de 12 kilos de butano, que es una molécula, y nos preguntan cuántos moles de butano hay. Como siempre, para poder relacionar los moles con la masa, tenemos que ir a la tabla periódica y calcular la masa molecular del butano. Molecular mass of butane. You have to look the mass of carbon. The mass of carbon is 12, and you have 4 carbons. Then 12 times 4. Plus, you have to add the mass of hydrogen. You have 10 hydrogens, and the atomic mass of hydrogen is 1. Then 1 times 10, and at the end you are going to obtain 12 times 4 is 48, and if I don't calculate wrong, I think is 58 gramos por mol. 12 por 4, 48, 58 gramos por mol. Lo que significa que si tuviésemos un mol de butano, tendríamos 58 gramos, pero nosotros partimos de 12 kilos de butano. Es decir, si partimos de 12 kilos de butano, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que la relación entre los moles y los gramos, o los moles y la masa, está en gramos. Entonces lo que hay que hacer es pasar estos kilos de butano a gramos, que eso ya lo podríamos hacer de cabeza sin necesidad de ningún factor de conversión. Es decir, en realidad partimos de 12.000 gramos de butano. Then, 12.000 gramos de butano, and the relationship between grams and moles in the case of the butane is 58 grams of butane is the same as 1 mole of butane. You can cancel grams of butane and grams of butane. And the exercise is done because you were asked about the number of moles of butane. Es decir, como en este caso os preguntan simplemente los moles de butano, tacháis los gramos y hacéis el cálculo. Ya no hay que hacer nada más, simplemente se dividiría 12.000 entre 58. Y nos daría, pues, aproximadamente 206,9 moles de butano. Si nos pidiesen las moléculas, pues que habría que ir un paso más, es decir, tendríamos que convertir los moles en moléculas, teniendo en cuenta que un mol es lo mismo que 6,022 por 10 a 23 moléculas. Bueno, y hasta aquí la corrección de los ejercicios. Os pido disculpas porque no se ve demasiado bien, pero para salir del paso creo que nos vale. Un saludo.